Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, y mantenemos conversación con Cristina Calero, parlamentaria, como ya conocen, regional de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, Pablo. Y muy bienvenida a una nueva ocasión. Muchas gracias, porque aquí uno siempre se siente como en casa. Y de eso tratamos, evidentemente, Cristina, para, como siempre decimos, pues hablar de muchísimos aspectos y de muchísimos asuntos que se tratan en el Parlamento de Canarias, por ejemplo, y si te parece, porque por actualidad, básicamente, porque es un asunto que hemos tratado en la parte de actualidad del programa, aquello que tiene que ver con la inmigración, que no son pocas cosas las que están sobre la mesa ahora mismo, muchos discursos, muchos debates, muchas medidas que se están adoptando, otras tantas por adoptar. En el Parlamento de Canarias, Cristina, independientemente de que ya conocemos que las competencias del Gobierno de Canarias son limitadas en muchos asuntos, ¿cómo se está viendo todo esto y qué es lo que plantea o lo que pide el Gobierno de Canarias, Cristina? Mira, es una situación que no viene de ahora, Paola. Conviene recordar que ya cuando empezaba este mandato, ya Fernando Clavijo lo ponía sobre la mesa, que venía un panorama desolador para Canarias, más que nada por la situación del Sahel. El Sahel son esa zona de países donde principalmente viene la migración que llega a Canarias y que escoge esa ruta canaria para llegar. Teniendo en cuenta los conflictos bélicos de esta zona, la inestabilidad de esta zona, ya sabíamos que iba a aumentar la llegada de pateras a Canarias y lo veíamos con preocupación. El problema es que la situación, si ya era límite al principio de la legislatura, de ahí que una de las cuestiones que pusiéramos en la agenda canaria era el reparto solidario de menores, ahora mismo la situación es desbordante en todos los sentidos, no solo para el gobierno, sino también para las asociaciones que atienden a los migrantes que llegan, y el panorama dentro del conjunto estatal tampoco es alentador. A día de hoy no se ha producido el reparto de todos los migrantes que nos hubiera gustado. El gobierno de Canarias ahora mismo tiene asumida la tutela de alrededor de 5.900 menores, que se dice pronto, y hay comunidades como Cataluña que han puesto sobre la mesa que, teniendo acogido solamente 113 menores, no quieren recibir más, siendo socio de gobierno del partido que gobierna en España, con lo cual lo vemos con preocupación. Otra de las cuestiones que también vemos con preocupación en este tema es la financiación. Canarias ya lo había puesto de manifiesto, no podemos seguir asumiendo los sobrecostes, además en una cuestión en la que ni siquiera tenemos competencia. Entonces también hay que ponerlo de manifiesto. La propia consejera del Gobierno, Candelaria Delgado, así lo trasladaba en la conferencia sectorial de migración en Madrid, y lo reiteraba a su vez con los ministros competentes, y la única respuesta que hemos tenido es que de 79 millones, si no me equivoco, solo nos han transferido de momento 3 millones, con lo cual la financiación para afrontar esta situación sigue siendo insuficiente, hasta tal punto que el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ya ponía sobre la mesa que vamos a tener que tomar medidas drásticas como la implementación de campamentos con carpas, porque hemos duplicado prácticamente los centros de acogida menores en lo que va de legislatura, y aún así no damos abasto, con lo cual lo vemos con bastante preocupación. Y Cristina, claro, porque como en muchos asuntos, pero este que es más delicado aún, duele más todavía cuando vemos versiones un poco distintas o cruces de acusaciones entre diferentes dirigentes políticos, en este caso, con respecto al asunto del acuerdo, efectivamente, del reparto de menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades, que, como bien acabas de comentar, lamentablemente lo que conocíamos es que tras esa última conferencia sectorial no se llegaba a cerrar, a establecer ese consenso. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres, el ministro, ha dicho, porque claro, es lo que digo, ¿no? Según de quién escuchemos sobre este asunto, pues será una versión o será otra. En el caso de Ángel Víctor Torres ha dicho que se le debe de preguntar al Partido Popular, y que el Partido Popular, que gobierna, como sabemos, en Canarias, con Fernando Clavijo, efectivamente, con Coalición Canaria, es quien debe alzar la voz frente a sus comunidades para acelerar o terminar de acelerar todo este proceso.
¿Cómo se lleva esto en el Gobierno de Canarias? ¿Cuál es la versión, en este caso, del Partido Popular, socios de gobierno, por supuesto, de ustedes? Yo creo que esto no es una cuestión de partido, yo creo que esto es una cuestión de obediencia a Canarias y esto lo tenemos que tener presente. Ya lo decía hace unos meses cuando tenía una entrevista precisamente contigo, que cuando uno gobierna para Canarias, y en este caso Angelito Torres, que es ministro canario, independientemente del partido que sea, tiene que tener una obediencia con Canarias. Esto no es cuestión de qué versión tiene el PP o qué versión tiene el PSOE. La realidad a día de hoy es que Canarias tiene asumido la tutela de 5.900 menores. Es así, es un hecho objetivo, no es una cuestión de opiniones. Y lo que estamos reiterando es la necesidad de esa solidaridad, de ese reparto compartido de menores, porque en Canarias la situación es insostenible. No es una cuestión de acusaciones, de versiones o de ideología política, es una cuestión de solidaridad y es una cuestión de que un ministro de España tiene que hacer frente a esa situación y no estar acusando a otro partido a ver qué hacen otras comunidades. Lo mínimo que tú esperas de un dirigente político es que te dé soluciones. Las personas necesitamos certezas y soluciones a los problemas que les estamos planteando. Entonces, vamos a seguir demandándolo independientemente de las versiones que tengan un partido o en otro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que evidentemente hay que tener altura de miras y lo que se espera de los dirigentes políticos efectivamente es eso, soluciones. Pero te pregunto si esa obediencia canaria de la que comenta Coalición Canaria y que siempre ha comentado es así, la tiene clara el Partido Popular. Quiero decir, porque claro, si las comunidades o ciertas comunidades del Partido Popular no tienen claro todavía ese acuerdo de reparto de menores, no sé si Manuel Domínguez, en este caso, que es quien el vicepresidente del Gobierno de Canarias del Partido Popular, ¿sabes o conoce Fernando Clavijo o Coalición Canaria si efectivamente ha hablado con las comunidades donde gobierna el Partido Popular y ha dicho, oye, por favor, esto es urgente en Canarias? Claro, pero fíjate que estamos hablando de una cuestión interna de partido. Entonces, claro, no estamos hablando de una cuestión como vicepresidente del gobierno, estaríamos hablando ya de una cuestión interna del Partido Popular y yo ahí no entro a valorar qué es lo que pasa cada uno dentro de su partido. No sé si me explico. Otra cosa muy distinta es que a esta persona, Manuel Domínguez, como vicepresidente del gobierno de Canarias, sí que le pida ese compromiso para demandar a otras comunidades autónomas, independientemente de si son del Partido Popular, socialista o de cualquier otro partido, que se haga ese reparto de menores, y en eso sí que me consta que está comprometido. Lo que pase dentro o no de su partido, eso ya son cuestiones internas del Partido Popular. Queda respondido en este caso, Cristina. Lo comentaba por ahí, ¿no? Un poco de si tenían conocimiento o no de qué está ocurriendo con esas comunidades, o sí, Manuel Domínguez decía algo, pero entiendo esa otra parte de que es un tema de partido. Al menos sí que me comentas que hay voluntad del vicepresidente del Gobierno de Canarias. Veremos si efectivamente traslada eso a las comunidades. Del vicepresidente, y tengo que decir también que a pesar del ruido que ocurra en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento no se traslada ese ambiente. Solemos llegar a puntos de encuentro, por lo menos en esas cuestiones que afectan a Canarias de esta manera. Y se tiene asumido que es una cuestión prioritaria, que no podemos esperar ni un segundo más. Un presidente del gobierno no se arriesgaría a poner sobre la mesa esta cuestión, manifestando que tendremos que llegar a poner un campamento si el Estado no reacciona pronto. Fíjate que Coalición Canaria incluso ha puesto sobre la mesa la solución de un decreto. Veíamos cómo se cambiaba la ley, con el ejemplo de la ley de amnistía, en muy pocos meses. Nosotros planteábamos también un decreto en materia migratoria para realizar ese reparto, con lo cual no vemos por qué no se realiza. Al final, lo que queda manifiesto es la falta de voluntad política. Y mientras llega esto, Cristina, mientras llega el tema del reparto para desahogar, digamos, a Canarias con el tema de los menores, en cuanto a las instalaciones, ¿no hay otra alternativa? No lo sé, pregunto, ¿no hay otra alternativa que no sea el hecho de instalar carpas en esos terrenos? ¿No disponen de ninguna infraestructura? ¿O es que no hay colaboración? ¿Qué es lo que ocurre? Porque los datos están, la previsión está, lo han anunciado, se espera lo que se espera. Entonces, con esos datos que están sobre la mesa, ¿no hay otra alternativa posible? Paola, aquí hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero de todo es, Canarias no se puede convertir de nuevo en Lampedusa. Yo creo que cuando suceden hechos tan graves, uno tiene que aprender de la historia para no volver a repetirla, al igual que lo que pasó también en el muelle de Arguineguín, y estamos intentando por todos los medios que eso no vuelva a ocurrir.
pero el hecho de crear centros, uno no puede crear centros de atención a la primera llegada de migrantes sin fin. Es decir, todo tendrá un límite y si no se cierra este acuerdo para el reparto solidario de menores, Canarias se ve completamente devastada y solitaria en esta cuestión, con lo cual no creo que el foco se deba poner en si se construyen más centros o no, sino en si se va a producir este reparto de forma inmediata. Y otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es las políticas en el país de origen. Hasta ahora, las negociaciones con Marruecos, que es uno de los países donde parten también los migrantes, han sido nefastas. Entonces hay que decirlo, incluso Canarias pedía, que en su momento el presidente Clavijo pedía asistir a Canarias por la particularidad de la situación que estábamos viviendo a esa cumbre bilateral que tenía el gobierno de España con Marruecos y se le negó. Ojo, somos conscientes que normalmente este tipo de cumbres se producen entre los presidentes de los distintos países, pero lo solicitábamos en base a esta situación particular en materia de migración que estábamos viviendo en Canarias y que necesitamos solucionar en origen, no en destino, porque tenemos que seguir evitando que las personas mueran en la ruta más peligrosa de todo el mundo. Sí, está claro que lo ideal, lo oportuno, lo pertinente sería que se estuviese trabajando o que se trabaje más en origen, pero desde luego aquí hay que hacer algo mientras tanto, mientras eso llega, ¿no? Cristina, vamos a pasar a otro asunto, porque es cierto que las elecciones europeas ya nos quedan un tanto lejos, pero estoy acordándome de que eres la primera persona de Coalición Canaria con la que puedo tratar el tema, si no me equivoco, a nivel, en una entrevista, ¿no? Lo hemos tratado en tertulias y demás, pero es verdad que no he preguntado, ayer tenía Massiot y no le preguntaba por este asunto, por tanto es la primera persona de Coalición Canaria con la que trato el tema. No sé qué valoración hace Coalición Canaria de este asunto. Lo que se ha dicho en esta mesa, y es cierto tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista, que han hecho valoraciones a nivel de partido, es que ambos están de acuerdo en que Coalición Canaria, y así lo han mencionado, es la gran derrotada de estas elecciones. ¿Ustedes lo ven así, de esta forma? No podemos decir que seamos los grandes derrotados. De hecho, Coalición Canaria fue la que ganó los votos en el exterior. Fuimos la primera fuerza política votada en cuanto a voto exterior. En cuanto a voto local, está claro que no va a ser lo mismo competir con partidos que tengan una corriente estatal, e incluso lo hablaba con personas de esos propios partidos. Había cartelería electoral que ni siquiera ponía la cara del candidato. Con lo cual, imagínate qué arrastre de marca tienen ese tipo de partidos de una corriente estatal. Y a veces no somos conscientes de que unas elecciones europeas tienen que ser tan importantes como unas elecciones autonómicas o como unas elecciones locales al ayuntamiento. Para que te hagas una idea, el 60% de la financiación que recibimos son fondos europeos. Solamente en materia de financiación, imagínate lo que viene a ser a políticas específicas para Canarias como región ultraperiférica, por ejemplo, la política agraria común. Es que nosotros nos la jugamos en Europa y lo que está claro es que tenemos que sacar varias conclusiones de estas elecciones. La primera de todo es la polaridad, es decir, ha habido un aumento de la extrema derecha, con lo cual sí que lo vemos con preocupación, independientemente del partido del que vengamos, porque ya sabemos que cuando entra la extrema derecha se pone en juego también unos derechos que pensábamos que teníamos garantizados y lo cierto es que no es así. Otra de las conclusiones que sacamos es que vuelven a irrumpir partidos nuevos que han elegido canales alternativos para esas campañas. Veíamos cómo ganaba un partido que ni siquiera estaba presente en los medios convencionales de comunicación y tú misma como periodista lo puedes valorar. ¿Cómo es posible que un partido sacara 3 diputados si ni siquiera había hecho campaña en los medios tradicionales, ¿no? de comunicación, sino a través de TikTok, de Telegram, ese otro tipo de canales, ¿no? Y luego el perfil de votantes, es decir, quién ha ido a votar. Ha habido muchísima abstención nuevamente, algo que también es preocupante y que lo que refleja también es ese desencanto de la ciudadanía con las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una temporada en la que parece que solo hablamos de elecciones, parece que la vida es eso que pasa entre elecciones y elecciones, ¿no? Entonces, también ese descontento, esa desafección, parece que se está acentuando más cuanto más procesos electorales ocurran. Así que la valoración que hacemos es que se toma nota también de estos resultados, pero siempre para mejorar y para seguir demostrando que Canarias tiene que tener una voz en Europa, porque está claro que nos la jugamos.
Hablabas, Cristina, del avance de la extrema derecha. Yo no sé si a ustedes les preocupa Coalición Canaria que se les vincule constantemente. No hablo de la gente, yo la gente evidentemente no lo sé, yo conozco mi opinión y ya, pero sí que el Partido Socialista y el Partido Popular insistieron mucho, sobre todo en campaña, en vincular a Coalición Canaria con la derecha. ¿Crees que esto también les pudo perjudicar o que les perjudica fuera también de las elecciones europeas? Hombre, creo que Coalición Canaria sigue siendo un enemigo a batir y esto tenemos que tenerlo claro, independientemente del partido del que estemos hablando. Yo siempre cuando me hablan de esa vinculación de extrema derecha, me parece que estamos completamente ajenos a este tipo de realidades. De hecho, Canarias, por ejemplo, ha sido la primera comunidad autónoma que sacamos adelante una ley trans. Me acuerdo del discurso de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, en la que recalcaba, oye, hemos superado muchísimas barreras, hemos conquistado muchos derechos que tenemos hoy en día, que no podemos dar por hecho que los vamos a tener para siempre y que nadie nos diga ahora a quién debemos amar o no, o quién debemos ser. Entonces, la verdad es que me extraña, ¿no?, este tipo de comentarios, pero me da la sensación de que tienen otra visión, o otra intención, mejor dicho, a la hora de que se nos asocie con la extrema derecha, porque nada más lejos de la realidad. He dicho, bueno, no sé si he dicho con la extrema derecha, pero en este caso, por si ha dado lugar a confusión, han dicho con la derecha, con la extrema derecha, ¿no? Que creo que igualmente también es bastante diferente por lo que estamos viendo, Sí. Pero bueno, que en cualquier caso era esa vinculación con la derecha, pero queda clara la respuesta en este caso de la línea de Coalición Canaria. Cristina, no nos queda mucho tiempo, pero es que hay muchísimos asuntos que nos quedan por tratar y que has llevado al Parlamento de Canarias. Por ejemplo, la ley de ciencia. Insistes en que Canarias merece tener una ley de ciencia, digamos que adaptada a la realidad, en este caso, Sí. ¿no? Que como otras tantas cosas ha quedado obsoleta ya, ¿no? Fíjate, lo anunciaba la consejera Migdalia Machín, que tengo que poner en valor que siempre está sacando a relucir los logros que tiene Canarias en materia de ciencia e innovación. Ha sacado adelante también los mayores presupuestos de la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de universidades, de ciencia y de investigación. Ella lo ponía de manifiesto que una de sus intenciones era sacar esa ley de ciencia, de ahí que lleváramos al Parlamento también esta pregunta, porque hay cuestiones vitales que debe recoger esa futura ley de ciencia. La primera de ellas es tener en cuenta nuestra realidad de territorio fragmentado, es decir, no podemos tener islas de dos velocidades, se tiene que hacer ciencia tanto en La Graciosa, en Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. ¿Y esto cómo se consigue? Hombre, pues deslocalizando esos equipos de investigación. En La Graciosa, por ejemplo, siempre se ha colaborado, por ejemplo, con la investigación de microplásticos. Eso es hacer ciencia. Entonces tenemos que tener presente que la realidad de las 8 islas tiene que estar recogida en esa ley. Lo segundo es que nuestro tejido productivo sea menos dependiente de las administraciones públicas. Para que te hagas una idea, la mayor parte de las empresas que se crearon el año pasado tienen que ver con la innovación. Entonces la innovación genera empleo. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Que son muy dependientes de la administración pública. Con lo cual, esa ley de ciencia lo que va a tener que recoger es que esa creación de empresa, ¿no?, de innovación tenga menos dependencia de la administración pública o de las universidades. Y sobre todo, que lo que ocurra en los centros de investigación, en las universidades, tenga una repercusión en nuestro día a día. Son cosas de las que no se habla tanto, yo lo he comentado muchas veces con Migdalia, y que al final son fundamentales y nos damos cuenta en el día a día. Hay otro asunto, tenemos que ser breves porque nos queda poquito tiempo, pero es verdad que no me las quiero dejar atrás, y que sobre todo un tema de estos que comento ha tenido bastante, digamos, controversia, polémica, porque está por ahí la palabra cannabis de por medio y claro, la gente pues se ha quedado un poco descolocada, ¿no? Tiene que ver con la investigación en enfermedades, Cristina, pero explícanos exactamente qué es lo que has dicho en el Parlamento de Canarias al respecto de este asunto. Es curioso, Paola, que lo nombres, porque muchas personas se han acercado diciendo, oye, que es que Coalición Canaria quiere la regulación del uso del cannabis. No, nada más lejos de la realidad. La agrupación Herreña Independiente presentaba una iniciativa en la que pedía que se aprobaran los principios activos del cannabis, que no la planta, que son cosas completamente diferentes. Desde el punto de vista productivo, oye, Canarias tiene unas condiciones para poder reproducir ese tipo de organismos, ¿no? Y nosotros lo que pedíamos desde Coalición Canaria, de hecho enmendábamos esa PNL, era que se utilizara esos principios activos en investigación.
¿Por qué? Porque los principios activos del cannabis se ha descubierto que funcionan algo así como una llave con una cerradura. Hay enfermedades que tienen un receptor, que viene a ser esa cerradura, y los principios activos se unen a modo de llave con esos receptores. Utilizar este tipo de principios activos nos podría ayudar a investigar en enfermedades que no tienen cura a día de hoy. Dolor crónico, Parkinson, esclerosis múltiple. Es que son infinidad de enfermedades que a día de hoy seguimos sin tener una respuesta certera por no seguir investigando. Entonces lo que planteábamos es, Canarias tiene el talento para poder desarrollar esta investigación, Canarias tiene las instalaciones, contamos con el ICIA, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que ni siquiera tiene que reproducir la planta, solamente lo que viene a ser una parte de la planta que se llama meristemo. Y además, Canarias ya realiza una investigación parecida en el Hospital Universitario de Virgen de Candelaria en cuanto al dolor crónico, por ejemplo. Con lo cual, tenemos todos los ingredientes, vamos a investigar en este tipo de enfermedades, porque esto va más allá de ponerse un lazo el día que conmemoramos ese tipo de enfermedades. Si nosotros no hacemos una apuesta decidida desde las políticas públicas en esa investigación, caerá en saco roto todos los esfuerzos que hagamos desde otras administraciones. Queda respondido, y si lo he entendido yo, siempre digo lo mismo, seguramente lo entenderá todos los que nos están escuchando. Nada, ya nos tenemos que ir, pero simplemente un apunte que creo que es importante, sobre todo para la gente de Altavista concretamente, que han anunciado novedades en cuanto al proyecto, un nuevo proyecto educativo, digamos, en la zona, ¿no? Te lo cuento rápido, lo llevamos al Parlamento, lo llevaba al Parlamento a la Comisión de Educación en febrero. Le manifestaba así al consejero de Educación, a Poli Suárez, que tenía que visitar el centro de Altavista para que se diera cuenta de en qué condiciones está el centro, y desde aquí me gustaría dar las gracias al equipo directivo y a Rosa, su directora, que es una guerrera y que ha batallado para que ese centro salga adelante. Se tienen que adecuar esas instalaciones a su condición de centro de secundaria y bachillerato, y hemos logrado el compromiso de la consejería para redactar el proyecto tanto del aulario como del pabellón, y esto es clave porque hemos conseguido que tenga un proyecto sobre la mesa para un barrio de Arrecife, como es el caso de Altavista, y que más allá de ese horario educativo se pueda utilizar esas instalaciones, por ejemplo, para hacer deporte en el barrio. Pues nos vamos con esa gran noticia. Si te parece, Cristina, estaremos atentos a cuando nos llegue, pues eso, la redacción de ese proyecto del Instituto de Altavista. Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando, que insisto, nos han quedado muchos temas en el tintero. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, les invito a que se queden con nosotros un día más para, en este caso, finalizar la jornada de hoy de este programa, pues como ya conocen y toca cada martes, en compañía de diferentes representantes de partidos políticos.